En el entierro de mi madre, mi padrastro me prohibió acercarme a ella para despedirme. Semanas después, él y sus hijas me bloquearon en la puerta de la lectura del testamento. Con una sonrisa fría, él dijo: «Solo las herederas tienen lugar aquí. Sabes, hay momentos en la vida en que te das cuenta de que las personas a tu alrededor nunca realmente te vieron». Fue exactamente eso lo que sentí ese día frío de marzo, parada del lado de afuera de la iglesia metodista de Riverside, observando a mi propia madre siendo llevada dentro del coche fúnebre, mientras yo ni siquiera podía despedirme de ella adecuadamente. «Esperanza, no deberías estar aquí», dijo Ricardo con ese tono condescendiente que conocía desde hacía 15 años. Mi padrastro estaba impecable en su traje Armani negro, como si fuera a una reunión de negocios en lugar del funeral de su propia esposa. «Este es un momento para la familia». Familia. La palabra salió de su boca como si yo fuera una extraña que se había perdido en el camino. Tenía 26 años y había pasado los últimos 2 cuidando a mi madre durante su batalla contra el cáncer, mientras él controlaba cada medicamento, cada visita médica, cada momento de lucidez de ella. Y ahora era tratada como una intrusa. «Yo soy familia», respondí, tratando de mantener la voz firme aún con las lágrimas quemando mis ojos. Ella era mi madre. Sofía, la hija mayor de él, se acercó con su típica expresión de superioridad. A los 32 años había heredado tanto la ambición como la frialdad del padre. «Esperanza, querida, necesitas entender que mamá Margarita dejó instrucciones muy claras sobre cómo las cosas deberían ser conducidas». Mamá Margarita. Ni siquiera podían llamarla por su nombre verdadero. Para ellas, mi madre siempre fue solo la mujer que se había casado con el patriarca de la familia, no la médica brillante y cariñosa que yo conocía desde que nací. El funeral fue una representación elaborada. Flores carísimas, discursos vacíos de personas que apenas conocían a mi madre, y yo observando todo desde lejos, como si estuviera viendo la vida de otra persona a través de una vitrina. Ricardo no me permitió sentarme con la familia ni hablar durante el servicio. Yo era un fantasma en la celebración de la vida de mi propia madre. 3 días después, recibí una llamada de la abogada Elena, solicitando mi presencia en la oficina para la lectura del testamento. Mi corazón se disparó. Tal vez mi madre había dejado al menos una carta, algunas palabras finales que Ricardo no pudiera negarme. La oficina de la doctora Elena quedaba en el 23º piso de un edificio comercial en el centro de Portland. Cuando llegué, la familia de Ricardo ya estaba acomodada en la sala de reuniones principal. Él, Sofía e Isabel, la hija menor de 28 años. Todos me miraron como si fuera un error de casting en una película cara. «Ah, Esperanza». Ricardo se levantó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué bueno que viniste. Aunque debo decir que estás perdiendo tu tiempo. Esta reunión es realmente para las verdaderas herederas de Margarita». Verdaderas herederas. Las palabras resonaron en la sala como una bofetada. Respiré profundo y caminé hasta la mesa, sacando de mi bolsa un sobre sellado que mi madre me había entregado 3 semanas antes de morir, con instrucciones específicas para entregárselo a la abogada solo en este momento. «Doctora Elena», dije, extendiendo el sobre, «mi madre me pidió que le entregara esto a usted hoy». La abogada tomó el sobre con curiosidad, examinó el sello y la letra familiar de mi madre. Por un momento, algo cambió en su expresión, un destello de reconocimiento, tal vez hasta alivio. «Interesante», murmuró, abriendo cuidadosamente el sobre. «Muy interesante indeed». El silencio en la sala se volvió pesado. Ricardo frunció el ceño, claramente incómodo con esta variable que no había considerado. Sofía e Isabel intercambiaron miradas confusas. ¿Y yo? Solo esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que todos podían oírlo. Crecí sabiendo que algo estaba mal en nuestra familia, pero me tomó años entender exactamente qué. Mi padre biológico, David, había muerto en un accidente de carro cuando tenía 11 años. Era un hombre gentil, ingeniero civil que trabajaba en proyectos de infraestructura sustentable. Lo recuerdo enseñándome sobre las estrellas en el patio de nuestra antigua casa, explicando cómo los puentes eran construidos para durar generaciones. 6 meses después de su muerte, Ricardo apareció en la vida de mi madre como un salvador. Era médico, socio en la clínica donde ella trabajaba, viudo con 2 hijas. Parecía perfecto, demasiado bueno para ser verdad, y tenía razón en desconfiar. El casamiento sucedió rápidamente, casi indecentemente rápido, considerando que apenas habíamos terminado el luto. Ricardo se mudó a nuestra casa, trajo a sus hijas, y gradualmente comenzó a transformar nuestra vida en algo irreconocible. Primero fueron pequeños cambios. Él reorganizó los muebles de mi padre, donó su ropa sin consultar a mi madre,
Reemplazó sus fotografías en la pared por retratos de la nueva familia. Después vinieron los cambios mayores. Mi madre, que siempre fue una mujer independiente y fuerte, comenzó a consultarse con Ricardo para todo. ¿Dónde almorzar? ¿Qué ropa comprar? ¿Hasta qué pacientes atender en la clínica? Él tenía una manera sutil pero constante de minar su confianza, siempre con una sonrisa encantadora y palabras aparentemente cariñosas. Margarita querida, ¿estás segura de que es el mejor enfoque? Decía cuando ella tomaba alguna decisión médica. Tal vez deberíamos pensar en alternativas más prudentes. Con el tiempo, me di cuenta de que prudentes siempre significaba lucrativas. Ricardo transformó la práctica médica de mi madre, que siempre priorizó el cuidado sobre el lucro, en una máquina de hacer dinero. Procedimientos innecesarios, diagnósticos exagerados, tratamientos prolongados que drenaban los seguros de los pacientes. Mi madre resistió al principio, pero él era persistente, manipulador, siempre presentando argumentos que parecían lógicos en la superficie. Las hijas de él siguieron el ejemplo del padre. Sofía se graduó en administración hospitalaria y asumió la gestión financiera de la clínica. Isabel, graduada en psicología, trabajaba como consultora de bienestar, una posición creada específicamente para ella, que básicamente involucraba convencer a pacientes ansiosos de hacer más exámenes y consultas. Yo era tratada como una extraña en mi propia casa. En las reuniones familiares, mis opiniones eran ignoradas o ridiculizadas. Cuando cuestionaba ciertas prácticas de la clínica, Ricardo sonreía condescendientemente y decía: «Esperanza, querida, eres muy joven para entender las complejidades de la medicina moderna». Durante la enfermedad de mi madre, el control de Ricardo se intensificó. Monitoreaba cada medicamento, decidía qué médicos ella podía consultar, controlaba sus informaciones médicas. Yo suplicaba para que considerara tratamientos alternativos, especialistas diferentes, pero él siempre tenía una excusa convincente para mantener todo bajo su control directo. «Confía en mí, Esperanza», decía con esa sonrisa que había aprendido a odiar. «Sé lo que es mejor para Margarita. Después de todo, soy su marido y su colega médico». 3 semanas antes de morir, mi madre tuvo uno de sus raros momentos de lucidez. Ricardo había salido para una consulta de emergencia, algo que sucedía convenientemente siempre que ella mostraba señales de mejoría. Era un martes lluvioso de febrero, y yo estaba al lado de la cama de ella en el cuarto principal, ayudándola a tomar el medicamento para dolor que Ricardo había prescrito. «Esperanza», susurró, su voz débil pero determinada. «Necesito contarte algo importante». Sus ojos, que habían estado vidriosos por semanas debido a los medicamentos, estaban sorprendentemente claros en ese momento. Luchó para sentarse en la cama, y yo la ayudé, notando cómo sus huesos se sentían frágiles bajo la piel. «Mamá, deberías descansar», dije, pero ella sacudió la cabeza con una urgencia que no había visto en meses. «No hay tiempo para descanso. Querida, escucha con atención». Tomó mi mano con fuerza sorprendente. «Ricardo no es quien tú piensas que es. Ni sus hijas. Descubrí cosas terribles». Mi corazón se disparó. Durante años había sentido que algo estaba mal, pero mi madre siempre defendía a Ricardo. Siempre encontraba excusas para su comportamiento controlador. «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, bajando la voz instintivamente. Ella miró hacia la puerta, como si esperara que Ricardo apareciera en cualquier momento. Entonces, con movimientos temblorosos, sacó una pequeña llave dorada de debajo de la almohada. «Esta llave abre una caja fuerte en su oficina, en la clínica. Gaveta inferior izquierda del escritorio, detrás de los archivos médicos. Pero necesitas ir por la noche, cuando no hay nadie allí». Presionó la llave en mi palma. «Dentro de la caja fuerte hay un sobre marrón. Toma todo lo que está allí, Esperanza. Todo». «Mamá, eso es arriesgado. Si Ricardo descubre...» «Él ya hizo todo lo que podía hacer conmigo», interrumpió con una tristeza profunda. «Pero tú aún tienes una vida por delante. Necesitas protegerte». Me explicó rápidamente cómo desactivar el sistema de alarma de la clínica. Aparentemente ella sabía el código porque Ricardo había usado su fecha de nacimiento, típico de su arrogancia. Me dio instrucciones sobre dónde estaban las cámaras de seguridad y cómo evitarlas. «Y Esperanza», sostuvo mi cara con sus manos frías. «Hay otra abogada, Catalina, en la oficina Catalina y Asociados. Búscala si algo me pasa. Ella tiene documentos importantes». 2 días después, un jueves a medianoche, me encontré agachada en los fondos de la clínica médica Riverside, vistiendo ropa oscura y tratando de controlar los nervios. El complejo médico era moderno,
Todo vidrio y acero, intimidante incluso en la oscuridad. Usé la llave que mi madre me había dado para la entrada de atrás. Aparentemente, ella aún tenía acceso total a las instalaciones. La oficina de Ricardo quedaba en el segundo piso, con vista al estacionamiento. Era exactamente como esperaba. Muebles caros, diplomas enmarcados cubriendo una pared entera, fotografías de él con políticos locales y otros médicos importantes. Incluso en la oscuridad, el ambiente irradiaba poder e influencia. Encontré la gaveta que mi madre había descrito, pero no estaba preparada para lo que encontraría allí. La caja fuerte era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba repleta de documentos, fotografías y archivos digitales. Mis manos temblaban mientras transfería todo a una bolsa. Había contratos que no entendí en ese momento, correspondencias entre Ricardo y personas que no conocía, y algo que me revolvió el estómago. Una serie de fotografías de mi madre en diversos estados de deterioro durante su enfermedad, con anotaciones médicas en la letra de Ricardo. Las anotaciones eran frías, clínicas, como si ella fuera un objeto de estudio en lugar de su esposa. Pero lo que realmente me perturbó fue un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero, lleno de la letra meticulosa de Ricardo. Era una especie de diario, documentando no solo la progresión de la enfermedad de mi madre, sino también sus planes para después de su muerte. Planes que me incluían de maneras que me hicieron sentir náusea. Salí de la clínica esa noche cargando secretos que cambiarían todo, pero aún no tenía idea de la extensión de la traición que estaba a punto de descubrir. La carta de mi madre estaba en el fondo del sobre marrón, escrita en su letra familiar pero temblorosa. La leí sola en mi apartamento, a las 3 de la madrugada, con una taza de té enfriándose a mi lado y lágrimas empañando mi visión. Mi querida Esperanza, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas se confirmaron y que no logré librarme de la situación a tiempo. Perdóname por no contarte antes, pero necesitaba protegerte mientras reunía evidencia suficiente. Continuaba explicando cómo había descubierto las verdaderas intenciones de Ricardo por casualidad. Algunos meses antes de su diagnóstico, había vuelto inesperadamente a casa y escuchado una conversación telefónica de él con un hombre llamado Marco, que aparentemente era un investigador privado. Estaban discutiendo sobre ti, Esperanza. Ricardo estaba pagando a ese hombre para investigar tu vida personal, tus relaciones, tus finanzas. Cuando lo cuestioné, dijo que era para proteger a la familia, pero yo sabía que había algo más siniestro. La carta revelaba que Ricardo había orquestado toda la relación con mi madre desde el principio. Sabía sobre la póliza de seguro de vida sustancial que mi padre había dejado. Sabía sobre los ahorros de la familia y sobre la participación de mi madre en la clínica. El matrimonio no fue amor a primera vista. Fue una adquisición empresarial cuidadosamente planeada. Peor aún, continuaba la carta. Descubrí que él ha hecho esto antes. Sofía e Isabel no son huérfanas de madre, como siempre nos contaron. La primera esposa de él, Linda, murió en circunstancias sospechosas hace 8 años. Aparentemente, ella también había descubierto algunas de sus actividades cuestionables en la clínica anterior donde él trabajaba. Mi madre había contratado secretamente su propia investigación sobre Ricardo y descubierto un patrón perturbador. Él tenía historial de casarse con mujeres profesionalmente exitosas, gradualmente asumir control de sus finanzas y práctica médica, y después, ellas desaparecían de su vida de una forma u otra. Él aumentó mi medicación para dolor sin necesidad médica, revelaba la carta. Tengo certeza de que está tratando de acelerar mi deterioro. Los medicamentos me dejan confusa la mayor parte del tiempo, pero logro pensar claramente cuando los salto. Es por eso que escribo esta carta en los momentos en que finjo tomar las pastillas. La parte más chocante de la carta era sobre mí. Mi madre había descubierto que Ricardo tenía planes específicos para después de su muerte. Pretendía convencerme de mudarme a la casa principal por cuestiones económicas, después gradualmente aislarme de amigos y contactos profesionales, como había hecho con ella. Él te ve como una pieza en su tablero, Esperanza. Eres joven, inteligente, y a través de mí, tienes derechos legales sobre parte de la clínica. Quiere controlarte de la misma forma que me controló a mí. Pero mi madre no había sido pasiva durante su descubrimiento. La carta explicaba que había tomado medidas para protegerme, medidas que Ricardo nunca imaginaría que ella sería capaz de ejecutar en su estado supuestamente debilitado. Busca a Catalina en la oficina Catalina y Asociados. Ella es hermana de la primera esposa de Ricardo y está consciente de toda la situación. Juntas, preparamos documentos legales que van a garantizar que Ricardo nunca pueda hacer contigo lo que hizo conmigo. Además, mi madre había secretamente transferido gran parte de sus bienes a un fideicomiso en mi nombre,
usando una firma de abogados diferente de la que Ricardo conocía. Elena, que él había elegido para ser la abogada de la familia, no sabía nada sobre los verdaderos planes de mi madre. El sobre que te pedí que entregues a la doctora Elena contiene instrucciones para que se ponga en contacto con Catalina inmediatamente. Hay un segundo testamento. Esperanza. Un testamento que revela todo. 20 minutos después de entregar el sobre a la doctora Elena, una segunda abogada entró en la sala de reuniones. Catalina era una mujer imponente en la casa de los 50, con cabello grisáceo perfectamente arreglado y una carpeta de cuero que parecía contener el peso del mundo. La expresión en el rostro de Ricardo cambió instantáneamente de confianza arrogante a confusión genuina. «Pido disculpas por la intrusión», dijo Catalina con voz firme, «pero necesito estar presente para la lectura del testamento verdadero de Margarita». ¿Testamento verdadero? Ricardo se levantó de la silla como si hubiera recibido un shock. ¿De qué diablos estás hablando? Elena, ¿qué está pasando aquí? La doctora Elena parecía tan sorprendida como el resto de la familia, pero profesional como siempre. Parece que la señora Margarita preparó un segundo testamento con la doctora. Catalina, que tiene precedencia legal sobre el documento que yo preparé. Sofía e Isabel intercambiaron miradas preocupadas. Yo permanecí en silencio, tratando de controlar la sonrisa que amenazaba aparecer en mi cara. Mi madre había logrado, incluso en sus últimos días, debilitada por la enfermedad y los medicamentos, había orquestado un giro que ninguno de nosotros podría haber previsto. Catalina abrió su carpeta y retiró un documento sustancial, al menos 3 veces más grueso que el testamento que Elena había preparado. Este testamento fue ejecutado 3 meses antes de la muerte de la señora Margarita, en perfecto estado mental y en presencia de 3 testigos independientes, incluyendo un médico que puede atestiguar su capacidad mental en el momento de la firma. Ricardo trató de mantener la compostura, pero podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Eso es imposible. Margarita estaba muy enferma en los últimos meses. Apenas podía concentrarse por más de algunos minutos. Interesante observación, doctor Ricardo, dijo Catalina con un tono que sugería que sabía mucho más de lo que estaba revelando. Especialmente considerando que los registros médicos independientes que obtuvimos muestran periodos consistentes de lucidez, particularmente cuando sus medicamentos eran ajustados. El silencio en la sala se volvió pesado. Catalina comenzó a leer el testamento verdadero, y con cada palabra, veía el mundo de Ricardo desmoronándose. ¿La mansión donde habíamos vivido? Mía. ¿La participación mayoritaria en la clínica médica Riverside? Mía. ¿Los ahorros, inversiones y pólizas de seguro de vida? Todo mío. Ricardo y sus hijas recibirían una cantidad modesta, suficiente para restablecerse, pero una fracción de lo que esperaban heredar. Pero esa no era ni siquiera la parte más devastadora del testamento. Además, continuó Catalina, la señora Margarita dejó instrucciones específicas de que, en caso de que haya cualquier intento de contestar este testamento o intimidar a la beneficiaria principal, cierta información de interés público sea inmediatamente divulgada a las autoridades competentes. Ricardo se levantó bruscamente, derribando la silla. ¿Qué información? ¿De qué están hablando? Catalina sonrió fríamente. Documentos que detallan prácticas médicas cuestionables, manipulación de registros de pacientes y otras actividades que pueden ser de interés tanto para el Consejo Médico como para las autoridades criminales. Fue en ese momento que entendí completamente lo que mi madre había hecho. No solo me había protegido financieramente, había creado una red de seguridad que haría imposible para Ricardo perjudicarme sin exponerse a consecuencias devastadoras. «¡Esto es chantaje!», gritó Sofía, finalmente perdiendo la compostura elegante que siempre mantenía. «No», respondí, hablando por primera vez desde que Catalina había entrado a la sala. «Esto es justicia». Los documentos que Catalina presentó ese día eran mucho más extensos de lo que podría haber imaginado. Mi madre había sido meticulosa en su investigación sobre Ricardo, recolectando evidencias a lo largo de meses mientras fingía estar cada vez más debilitada por la enfermedad. Había registros de pacientes que fueron sometidos a procedimientos innecesarios, resultando en costos exorbitantes para los seguros. Correspondencias entre Ricardo y laboratorios particulares mostraban un esquema donde él recibía comisiones por referir pacientes a exámenes específicos, independientemente de la necesidad médica real. Más perturbador aún eran los registros de los medicamentos prescritos para mi madre. Catalina presentó un análisis comparativo hecho por un farmacólogo independiente, mostrando que las dosificaciones prescritas por Ricardo no solo eran innecesariamente altas, sino que también creaban una combinación de efectos secundarios que aceleraban su deterioro cognitivo y físico. «Tu madre estaba siendo sistemáticamente envenenada», dijo Catalina, mirándome directamente. «No lo suficiente para ser obviamente letal,
pero lo suficiente para garantizar que no pudiera cuestionar efectivamente las decisiones médicas o financieras que estaban siendo tomadas en su nombre. Ricardo trató de negar, pero las evidencias eran irrefutables. Había incluso grabaciones de audio. Aparentemente, mi madre había comenzado a grabar conversaciones cuando sospechó que algo estaba mal. En una de ellas, se podía escuchar a Ricardo instruyendo a Sofía sobre cómo alterar registros de facturación para maximizar los reembolsos del seguro. «No puedes probar que yo tenía intenciones maliciosas», dijo Ricardo, su voz perdiendo la confianza autoritaria que siempre cargaba. «Soy su médico. Todas mis decisiones fueron basadas en el mejor juicio médico». Catalina abrió otra carpeta. «Entonces, ¿cómo explicas esto?» Puso en la mesa copias de correos electrónicos entre Ricardo y un investigador privado, discutiendo estrategias para neutralizar la influencia que yo podría tener sobre mi madre. Había también correspondencias con abogados sobre maneras de removerme legalmente de la herencia, incluyendo posibilidades de declararme mentalmente incompetente o de implicarme en algún crimen menor. Isabel, que había permanecido en silencio durante toda la lectura, finalmente habló. «Papá, ¿qué hiciste?» «Protegí a nuestra familia», Ricardo explotó. «Todo lo que hice fue para garantizar nuestro futuro. Esperanza nunca fue parte de esta familia de verdad. Es una extraña que estaba drenando los recursos que deberían ser nuestros». «¿Drenando recursos?», repetí, sintiendo una rabia que había estado dormida por años finalmente despertar. «Cuidé a mi madre mientras ustedes estaban ocupados planeando cómo dividir su herencia. Estuve al lado de su cama todas las noches, mientras tú estabas trabajando hasta tarde en la clínica. No entiendes las complejidades de la situación financiera». Sofía trató de intervenir, pero su voz carecía de la autoridad usual. «En realidad, entiendo perfectamente», respondí, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma, con la firmeza en mi voz. «Entiendo que transformaron la práctica médica de mi madre en un esquema de fraude. Entiendo que la mantuvieron medicada de más para que no pudiera cuestionar lo que estaba pasando. Y entiendo que planeaban hacer lo mismo conmigo». Catalina observó la confrontación con satisfacción profesional. Las evidencias también muestran una conspiración para cometer fraude de seguro a gran escala. Procedimientos fantasmas, diagnósticos inflados, equipos médicos que nunca fueron usados pero fueron cobrados a los pacientes. Puso más documentos en la mesa. Y hay algo más. Documentos mostrando que el doctor Ricardo ha hecho esto por años, en múltiples clínicas. Hay un patrón de comportamiento que se extiende mucho más allá del caso de la señora Margarita. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. «Significa que tu padrastro enfrenta no solo la pérdida de la herencia, sino también posibles acusaciones criminales federales por fraude de seguro, que pueden resultar en décadas de prisión». Ricardo se desplomó en la silla, finalmente entendiendo que no había salida para la situación que él mismo había creado. Sus hijas lo miraban con horror creciente, dándose cuenta de que sus propias carreras y reputaciones estaban ahora en riesgo por asociación. 3 días después de la lectura del testamento, Ricardo apareció en la puerta de mi apartamento. Era un jueves por la noche, y yo estaba organizando los documentos legales que Catalina me había dado cuando escuché los golpes insistentes en la puerta. Cuando abrí, encontré a mi padrastro parado en el pasillo, claramente alterado y desesperado. «Necesitamos conversar, Esperanza», dijo, empujando la puerta y entrando sin ser invitado. El encanto superficial que siempre mantenía había desaparecido completamente, revelando algo mucho más sombrío por debajo. «Necesitas irte, Ricardo», respondí, manteniendo la puerta abierta. «No tenemos nada de qué hablar. No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo, caminando hasta el centro de mi sala como si fuera dueño del lugar. «¿Piensas que puedes destruirme con esos documentos falsos? ¿Piensas que puedes tomar todo lo que construí a lo largo de décadas?» «Falsos». La palabra resonó en la sala, pero no me dejé intimidar como solía hacer. «Los documentos son reales, Ricardo. Las grabaciones son reales. Los registros médicos son reales. Y tú lo sabes». Se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Pura rabia sin la máscara de civilidad que siempre usaba. «Tu madre era una mujer enferma y paranoica. Inventó esas historias porque no podía aceptar que necesitaba cuidados médicos intensivos». «¿Cuidados médicos intensivos?», repetí, sintiendo mi propia rabia crecer. «La estabas envenenando sistemáticamente. Tenemos los análisis farmacológicos para probarlo». «La estaba tratando», gritó. Y por primera vez en 15 años, vi a Ricardo completamente fuera de control. Todo lo que hice fue para ayudarla a tener una muerte digna y sin dolor. «Mentira», dije simplemente. «La estabas matando lentamente para poder controlar todo sin interferencia. Y ahora que tus planes fallaron,
Viniste aquí a tratar de intimidarme. Ricardo se acercó a mí, e instintivamente retrocedí. Había algo predatorio en sus movimientos, algo que me hizo darme cuenta de que era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Eres una niña ingenua y estúpida, dijo con voz baja y amenazante. ¿Piensas que puedes jugar con personas como yo? ¿Piensas que tu mamita muerta puede protegerte para siempre? Vete, dije, tratando de mantener la voz firme mientras mi mano se movía discretamente hacia el teléfono. Vete ahora o llamo a la policía. Llama a la policía. Se rió amargamente. Vamos a ver qué piensan cuando descubran sobre tus propias actividades cuestionables. ¿Crees que no sé sobre tus deudas de la universidad? ¿Sobre los trabajos que perdiste? ¿Sobre las relaciones fracasadas? Era típico de él, siempre tratando de voltear la situación, siempre buscando vulnerabilidades para explotar. Pero esta vez, sus tácticas no funcionaron como esperaba. Ricardo, dije calmadamente, estás hablando con alguien que ahora posee registros completos de todos tus crímenes. Si algo me pasa, esos documentos van directamente al FBI, al Consejo Médico Estatal y a la prensa. Mi madre no era estúpida. Sabía exactamente con quién estaba lidiando. Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Hay personas involucradas en esto que son mucho más peligrosas que yo. ¿Qué personas? Pregunté, genuinamente curiosa ahora. Ricardo vaciló, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. El esquema no era solo mío. Hay otros médicos, administradores hospitalarios, compañías de seguro. Estás metiéndote con un sistema mucho más grande de lo que imaginas. Entonces tal vez sea hora de que todo el sistema se venga abajo. Respondí, sorprendiéndome con mi propia valentía. Me miró con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido respeto reacio. Realmente eres hija de Margarita, murmuró, terca e idealista hasta el final. Vete. Ricardo. Ahora. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, Esperanza. Puedes haber ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar. Después de que se fue, me recosté en la puerta cerrada, temblando. No era de miedo, era de adrenalina. Por primera vez en mi vida, había enfrentado a Ricardo de igual a igual y había ganado, pero sus palabras sobre otras personas me preocupaban. Si el esquema realmente se extendía más allá de la clínica de mi familia, podría estar lidiando con algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. A la mañana siguiente llamé a Catalina y le conté sobre la visita de Ricardo. Escuchó en silencio, tomando notas, y después dijo algo que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Esperanza, tu madre sabía sobre las otras personas involucradas. De hecho, era parte de la razón por la cual fue tan cuidadosa en documentar todo. No solo te estaba protegiendo, estaba construyendo un caso que podría derribar una red entera de corrupción médica. Catalina me explicó que mi madre había descubierto que Ricardo era parte de un esquema mucho más amplio, involucrando al menos 6 clínicas en la región de Portland, 2 compañías de seguro y un laboratorio de diagnósticos. El esquema funcionaba de forma coordinada. Médicos prescribirían exámenes innecesarios. El laboratorio los ejecutaría por precios inflados, y las compañías de seguro aprobarían los reembolsos a cambio de comisiones ocultas. El doctor Marcos, el socio de tu madre en la clínica, estaba en el centro de todo esto, reveló Catalina. Él fue quien reclutó a Ricardo originalmente. Elegían médicos con deudas significativas u otras vulnerabilidades financieras y los cooptaban gradualmente al esquema. Doctor Marcos. Lo recordaba de las pocas veces que había visitado la clínica. Un hombre corpulento con bigote grisáceo, siempre hablando sobre eficiencia operacional y maximización de recursos. Mi madre nunca pareció cómoda cerca de él, pero yo había atribuido eso a diferencias de personalidad. Tu madre comenzó a sospechar cuando notó discrepancias en los registros de algunos pacientes ancianos, continuó Catalina. Procedimientos que fueron facturados pero nunca realizados, diagnósticos que no correspondían a los síntomas presentados. Comenzó a investigar discretamente y descubrió que Ricardo estaba participando activamente en el esquema. Por eso fue envenenada. Dije, las piezas finalmente encajando. Había descubierto todo. Exacto. Y hay más. Tu madre no fue la primera en descubrir el esquema. Doctor Marcos tuvo que lidiar con otros médicos que se volvieron problemáticos a lo largo de los años. Algunos fueron simplemente despedidos y amenazados con procesos por difamación si hablaban. ¿Otros qué? Otros tuvieron accidentes o desarrollaron súbitas condiciones médicas que los forzaron al retiro temprano. Tu madre creía que Ricardo había aprendido sus técnicas de envenenamiento lento con Dr. Marcos. Mi sangre se heló. ¿Cuántas personas mataron?
No sabemos con certeza, pero tu madre identificó al menos 3 casos sospechosos en los últimos 5 años. Médicos que cuestionaron ciertas prácticas y después murieron o quedaron incapacitados de formas que parecían naturales, pero tenían elementos cuestionables. Catalina abrió un archivo y me mostró fotografías y documentos médicos. Doctora Juana, cardióloga que comenzó a cuestionar el número anormalmente alto de procedimientos cardíacos siendo realizados en pacientes que no los necesitaban. Murió de ataque cardíaco a los 42 años, sin historial familiar de problemas cardíacos. Doctor Roberto, oncólogo que descubrió que pacientes estaban siendo sometidos a quimioterapia innecesaria. Desarrolló un cáncer cerebral agresivo y murió en 6 meses. Doctora Sara, neumóloga que cuestionó procedimientos respiratorios innecesarios. Murió en un accidente de carro cuando sus frenos fallaron. Todos habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las prácticas de la red de clínicas, concluyó Catalina. Y todos murieron antes de que pudieran presentar sus descubrimientos a las autoridades. Estaba comenzando a entender la magnitud de lo que mi madre había descubierto y por qué había sido tan cuidadosa en sus investigaciones. No se trataba solo de fraude financiero. Era un esquema que mataba a personas que se volvían amenazas y mataba pacientes a través de tratamientos innecesarios y peligrosos. Fue Isabel quien trató de matarme. 2 semanas después de la conversación con Catalina sobre la extensión del esquema criminal, estaba trabajando tarde en la clínica, ahora técnicamente mi propiedad, tratando de organizar los registros médicos e identificar a todos los pacientes que habían sido perjudicados. Era una tarea monumental y emocionalmente devastadora, descubriendo caso tras caso de personas que habían sufrido innecesariamente. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché pasos en el pasillo. Asumí que era el guardia de seguridad nocturno haciendo su ronda, pero los pasos se detuvieron frente a la puerta de la oficina donde estaba trabajando. La perilla giró lentamente. ¿Esperanza? Isabel entró en la sala, cargando una bolsa médica y vistiendo uniforme como si hubiera venido directo de un turno. «Qué bueno encontrarte aquí. Necesitamos conversar». Había algo diferente en ella. Una calma extraña, que me puso inmediatamente alerta. Isabel siempre había sido la más volátil de las 2 hermanas, propensa a explosiones emocionales y dramáticas. Esta serenidad no era natural. «Isabel, son casi las 11 de la noche. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscar algunas cosas de papá antes de que tú cambiaras todo», dijo, cerrando la puerta detrás de ella y girando la llave. El sonido del clic de la cerradura resonó en la sala como un disparo. «¿Por qué cerraste la puerta?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada mientras mi mente comenzaba a calcular distancias hasta el teléfono, hasta la puerta, hasta cualquier cosa que pudiera usar como arma. «Porque no queremos ser interrumpidas», dijo, abriendo la bolsa médica y sacando una jeringa. «Causaste muchos problemas, Esperanza. Destruiste nuestra familia, nuestra reputación, nuestro futuro, y ahora vas a pagar por eso. Isabel, para con eso. No quieres hacer esto». «Claro que quiero», dijo, acercándose lentamente. «Siempre fuiste un problema. Siempre cuestionando, siempre juzgando, siempre creyéndote mejor que nosotras. Mamá Margarita era débil, pero tú eres peligrosa». Retrocedí, rodeando la mesa para mantener distancia entre nosotras. «Tu padre mató a mi madre. Ustedes defraudaron seguros y lastimaron pacientes inocentes. Yo no soy la villana de esta historia. Papá hizo lo que era necesario para proteger los intereses de la familia», gritó, perdiendo la compostura fría. «Y tú destruiste todo por venganza». «No fue venganza, fue justicia». Isabel se lanzó hacia mí con la jeringa, pero logré saltar hacia un lado, derribando una silla entre nosotras. El líquido en la jeringa era claro, probablemente algo que parecería una sobredosis accidental o un ataque cardíaco. «¿Sabes qué hay en esta jeringa?», dijo, rodeando la mesa como un depredador. «Insulina. Una sobredosis parecerá perfectamente natural en alguien con tu historial de estrés y mala alimentación. Vas a tener una crisis hipoglucémica y morir antes de que alguien te encuentre. Isabel, piensa en lo que estás haciendo. Esto es asesinato. Eres psicóloga. Te dedicas a ayudar personas». «Me dedico a proteger a mi familia», rugió. «Y tú no eres familia». Atacó de nuevo, y esta vez casi logró agarrarme. Luchamos alrededor de la mesa, derribando papeles y equipos. Isabel era más grande que yo, pero tenía la ventaja de la adrenalina y la desesperación. Durante la lucha, logré agarrar un abrecartas pesado de la mesa y golpeé su muñeca, haciéndola soltar la jeringa. El vidrio se hizo pedazos en el piso, esparciendo insulina por todas partes. «¡Pequeña maldita!», gritó, lanzándose hacia mí con las manos abiertas,
claramente intentando estrangularme. Fue cuando el entrenamiento de autodefensa que mi padre biológico me había enseñado en la infancia finalmente se mostró útil. Logré usar su momentum contra ella misma, derribándola al piso e inmovilizando su brazo detrás de la espalda. ¡Auxilio!, grité lo más fuerte que pude. ¡Auxilio! El guardia llegó en minutos, seguido por la policía. Isabel trató de alegar que yo la había atacado primero, pero las cámaras de seguridad contaron una historia diferente. Y cuando la policía analizó el contenido de la jeringa rota, encontraron una dosis letal de insulina, suficiente para matar un caballo. El juicio fue un espectáculo mediático. Por 3 meses, los detalles sórdidos del esquema médico dominaron los titulares locales y nacionales. Ricardo, Dr. Marcos y 6 personas más fueron acusados de múltiples cargos federales: conspiración para cometer fraude, homicidio culposo, envenenamiento e intento de asesinato. Las evidencias que mi madre había recolectado se mostraron devastadoras. Además de los documentos financieros y las grabaciones de audio, los investigadores encontraron registros digitales detallados de todo el esquema en las computadoras de la clínica. Aparentemente, Dr. Marcos había mantenido registros meticulosos de todas las transacciones ilegales, probablemente como seguro contra sus socios. Durante el juicio, descubrimos la extensión completa del esquema. A lo largo de 8 años, la red de clínicas había defraudado más de $15 millones de compañías de seguro. Más importante, había documentación de al menos 43 pacientes que habían sido sometidos a procedimientos innecesarios que resultaron en complicaciones graves o muerte. Ricardo trató de alegar que era solo un participante menor, manipulado por Dr. Marcos, pero las evidencias mostraron que había sido un arquitecto activo del esquema, especialmente en la parte que involucraba eliminar amenazas internas como mi madre. El análisis forense del cuerpo de mi madre confirmó lo que Catalina había sospechado. Había sido sistemáticamente envenenada con una combinación de medicamentos que creaban síntomas que imitaban la progresión natural del cáncer, pero aceleraban drásticamente su deterioro. El doctor Ricardo esencialmente torturó a su esposa hasta la muerte, dijo el fiscal durante los argumentos finales. La mantuvo consciente lo suficiente para sufrir, pero confusa lo suficiente para no poder defenderse o buscar ayuda. Sofía trató de llegar a un acuerdo con la fiscalía, alegando que no sabía de la extensión de los crímenes de su padre. Pero los registros mostraron que había sido fundamental en crear los aspectos financieros del esquema, y había evidencia de que sabía sobre al menos 2 de las muertes sospechosas de otros médicos. Isabel no tuvo tanta suerte. Su intento de asesinarme había sido filmado por las cámaras de seguridad, y no había forma de negar sus intenciones. Además, los investigadores descubrieron que había ayudado a administrar los tratamientos que mataron a mi madre, proporcionando apoyo psicológico que en realidad era manipulación emocional diseñada para mantener a mi madre aislada y dócil. Las sentencias fueron severas. Dr. Marcos recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples acusaciones de homicidio. Ricardo fue condenado a 30 años por homicidio en segundo grado, conspiración y fraude federal. Sofía recibió 15 años por conspiración y fraude. Isabel fue condenada a 25 años por intento de asesinato y participación en los homicidios. Pero tal vez la parte más satisfactoria del juicio fue ver toda la red desmoronarse. Las otras clínicas fueron cerradas. Decenas de profesionales médicos perdieron sus licencias, y las compañías de seguro involucradas enfrentaron investigaciones federales propias. Durante todo el proceso, fui protegida por un programa de protección a testigos, pero nunca me sentí verdaderamente segura hasta escuchar el veredicto final. Cuando el juez leyó las sentencias, sentí como si un peso que cargaba desde hacía años finalmente hubiera sido removido de mis hombros. Reconstruir algo que fue construido sobre mentiras y corrupción es más difícil que demoler y empezar desde cero. En los meses que siguieron al juicio, me encontré dueña de una clínica médica que tenía una reputación completamente arruinada, empleados traumatizados y pacientes que habían perdido completamente la confianza en la institución. Mi primera decisión fue cerrar temporalmente la clínica médica Riverside para una reestructuración completa. No podía simplemente continuar operando como si nada hubiera pasado. Cada sala, cada procedimiento, cada protocolo estaba contaminado por la corrupción anterior. Con la ayuda de Catalina, que se había convertido no solo en mi abogada, sino también en una mentora y amiga, comencé el proceso de limpieza. Auditamos todos los registros médicos de los últimos 10 años, identificando a todos los pacientes que habían sido perjudicados por el esquema fraudulento. Fueron cientos de casos. El aspecto financiero fue complicado. Técnicamente, había heredado no solo los bienes, sino también las deudas legales derivadas de los crímenes.
Había decenas de demandas civiles de pacientes y familias que habían sido perjudicados. En lugar de luchar contra esas demandas, tomé una decisión que muchas personas consideraron financieramente irresponsable. Establecí un fondo de compensación voluntario. Esperanza, no tienes obligación legal de hacer esto. Catalina me advirtió durante una de nuestras reuniones semanales. Las acciones criminales fueron cometidas por Ricardo y sus cómplices. Tú también eres técnicamente una víctima. Pero soy dueña de la clínica ahora, respondí. Y si voy a reconstruir algo de valor, necesita estar basado en hacer lo correcto, no en lo que es legalmente obligatorio. Establecer el fondo de compensación drenó casi la mitad de la herencia que había recibido, pero valió cada centavo. Ver el alivio en los rostros de las familias que finalmente recibieron reconocimiento y compensación por el sufrimiento que habían soportado fue más gratificante que cualquier lujo que el dinero podría haber comprado. La reapertura de la clínica fue un proceso cuidadoso y deliberado. Primero, cambié el nombre a Centro Médico Margarita, en honor a mi madre y al legado ético que realmente representaba. Después, implementé protocolos de transparencia radical que eran prácticamente inéditos en la industria médica. Todo procedimiento, todo diagnóstico, todo tratamiento era documentado no solo para los registros médicos, sino también explicado en lenguaje simple para los pacientes. Creamos un sistema donde pacientes tenían acceso completo a sus propios registros médicos a través de un portal en línea, incluyendo costos detallados y justificaciones para cada procedimiento. Contraté un equipo completamente nuevo de médicos, enfermeros y administradores, todos con historiales impecables y compromiso demostrado con la ética médica. Doctora Silvia, una joven internista que se había destacado en medicina comunitaria, aceptó el cargo de directora médica. Trajo un enfoque holístico al cuidado de pacientes, que era exactamente lo opuesto de la mentalidad orientada por lucro que había dominado la clínica anteriormente. Queremos que esta sea una clínica donde las personas vengan no solo cuando están enfermas, sino para mantenerse sanas, explicó doctora Silvia durante nuestra primera reunión de equipo. Prevención, educación y cuidado continuo deben ser nuestras prioridades, no solo tratamiento de síntomas. Implementamos programas de salud comunitaria gratuitos, detección de diabetes, educación nutricional, apoyo para salud mental y programas de ejercicios para adultos mayores. Para financiar estos programas, establecí una estructura de precios diferenciada, donde pacientes con mejores condiciones financieras pagaban un poco más para subsidiar cuidados para aquellos que no podían pagar. Lo más difícil fue reconstruir la confianza de la comunidad. Durante el primer año después de la reapertura, nuestro volumen de pacientes era menos de la mitad de lo que había sido antes del escándalo. Muchas personas simplemente no podían separar la nueva clínica de las prácticas corruptas anteriores. Pero gradualmente, a través de cuidado consistente y transparencia absoluta, comenzamos a reconquistar la comunidad. Los pacientes comenzaron a traer familiares y amigos. Médicos de otras clínicas comenzaron a referirnos casos complejos porque sabían que recibirían cuidado ético y competente. 3 años después de la reapertura, algo extraordinario sucedió. La Asociación Médica Americana nos otorgó el Premio de Excelencia en Ética Médica, reconociendo no solo nuestros protocolos de transparencia, sino también nuestro modelo de cuidado comunitario sustentable. Hoy, 4 años después del juicio, el Centro Médico Margarita se ha convertido en un modelo nacional para práctica médica ética. Recibimos visitantes de todo el país, médicos, administradores hospitalarios, estudiantes de medicina, que quieren aprender sobre nuestros protocolos y enfoque. Me convertí en una oradora respetada sobre integridad en el área médica, viajando a conferencias médicas y universidades para hablar sobre cómo transformar instituciones corruptas en organizaciones ejemplares. Es irónico. El intento de Ricardo de silenciarme y controlarme terminó dándome una voz más poderosa de la que jamás podría haber imaginado. Sofía fue liberada el año pasado después de cumplir 12 años de su sentencia por buen comportamiento. Me escribió una carta pidiendo disculpas y diciendo que estaba trabajando como consultora financiera para organizaciones sin fines de lucro. Nunca respondí a la carta, pero me alegra saber que aparentemente encontró una manera de usar sus habilidades para fines constructivos. Isabel aún está en prisión, y por lo que sé, permanecerá allí por al menos una década más. Nunca trató de contactarme, y espero que nunca lo intente. Ricardo murió en prisión el año pasado. Ataque cardíaco a los 68 años. Cuando recibí la noticia, sentí una tristeza extraña. No por él, sino por el desperdicio de una vida que podría haber sido usada para ayudar personas en lugar de explotarlas. Dr. Marcos también murió en prisión, hace 2 años. Aparentemente, otros prisioneros no reaccionan bien a personas que envenenan pacientes vulnerables.
En cuanto a mí, encontré una paz que nunca pensé que sería posible. No es la paz de la venganza satisfecha, sino la paz del propósito cumplido. Cada día que voy a trabajar, sé que estoy honrando verdaderamente la memoria de mi madre y el legado que quería dejar. La clínica no me hizo rica. De hecho, gano menos ahora de lo que ganaría trabajando para cualquier gran sistema hospitalario. Pero me hizo algo mucho más valioso. Me hizo alguien que puede mirarse en el espejo cada mañana y respetarse completamente. A veces aún sueño con mi madre. En los sueños está sana y feliz, trabajando en un consultorio médico soleado, cuidando pacientes con el mismo amor y dedicación que siempre demostró. Nunca habla en los sueños, pero siempre sonríe cuando me ve, y despierto sabiendo que está orgullosa de lo que construimos juntas. La lección más importante que aprendí a través de toda esta experiencia es que nuestra respuesta a la traición define quiénes nos convertimos mucho más que la traición misma. Podría haber usado mi herencia para vengarme de manera destructiva, o podría haber simplemente vendido todo y tratado de olvidar el pasado. En su lugar, elegí transformar algo corrupto en algo hermoso. Hoy, cuando jóvenes médicos me preguntan cómo lidiar con presiones éticas en sus carreras, siempre digo: recuerden que no están solo tratando síntomas o enfermedades. Están cuidando personas que confían sus vidas en sus manos. Esa confianza es sagrada, y una vez rota, puede tomar toda una vida para ser reconstruida. El Centro Médico Margarita continúa creciendo. Estamos planeando abrir una segunda ubicación el próximo año, y 3 escuelas de medicina crearon pasantías específicamente para que estudiantes puedan aprender nuestros protocolos de transparencia y cuidado, centrado en el paciente. Pero tal vez el logro del que más me enorgullezco sea una pequeña placa en la recepción principal de la clínica. Simplemente dice: en memoria de Dra. Margarita, médica, madre y modelo de integridad. Su legado vive en cada vida que tocamos. Mi madre fue asesinada por personas que pensaron que podrían borrar su influencia y controlar su legado. En su lugar, inadvertidamente crearon algo mucho más poderoso y duradero de lo que ella jamás podría haber construido sola. A través de su valentía para documentar la verdad, incluso enfrentando la muerte, no solo me salvó a incontables futuros pacientes y creó un modelo para cómo la medicina debería ser practicada. A veces justicia no es solo castigar a los culpables. A veces justicia es transformar tu dolor en algo que hace el mundo un poco mejor para las próximas personas que pasarán por el mismo camino que recorriste.